Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de discusión titulada Ética en Investigación Interdisciplinaria, como actividad de la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por Comexo. Es un gusto tenerles aquí. Para la charla de hoy tenemos con nosotros al maestro Sergio Trujillo López y al maestro Aciel Alejandro Peralta Ramírez, ambos de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora. También contamos con la presencia del estudiante Gabriel Octavio Tapia Fraijo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, soy Jesús Salvador Gutiérrez Ruelas, de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Tendré el gusto de moderar esta mesa. Bueno, decimos que la ética es una disciplina que se aboca al dilema de lo moral y lo inmoral, que, por tanto, intenta dilucidar qué es aquello que en esencia nos edifica y aquello que en esencia nos degrada. La profundización de estas nociones son de vital importancia en la investigación interdisciplinaria, ya que la puesta en práctica de dichas nociones está estrechamente relacionado con la construcción de realidades sostenibles, así como de aquellas que son insostenibles, para este caso en particular, el quehacer investigativo. La presente mesa de discusión tiene por objetivo abordar estos importantes tópicos, estos importantes dilemas. A continuación, los integrantes de la mesa presentarán una breve disertación en torno a la ética en la investigación interdisciplinaria. Pues para ello vamos a comenzar con el maestro Aciel y subsecuentemente iremos pasando la voz a los demás participantes de la mesa. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Salvador. Pues primeramente esta charla introductoria de un servidor habla acerca de los principios éticos en la investigación científica. Como bien mencionaba Salvador, pues es un tema muy importante, la ética. En terrenos de investigación, hoy en día pues cobra absoluta relevancia, sobre todo pues este tema del publish and perish. Entonces es indiscutible pues este tema en la mesa. La ética en la investigación constituye el fundamento moral que orienta a toda actividad científica. Entonces es el marco que delimita lo que se debe y no se debe hacer cuando generamos conocimiento. Sin embargo, en la actualidad la ciencia no se produce dentro de los límites disciplinares cerrados, sino que cada vez más los problemas sociales, ambientales o de salud exigen proyectos interdisciplinarios en los que se relacionan saberes, métodos y valores distintos. Esto plantea pues un desafío complejo: cómo mantener la integridad científica cuando se cruzan disciplinas con lenguajes, intereses y tradiciones diferentes. El punto de partida sigue siendo el mismo que guió el informe Belmont y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO: respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia, justicia, veracidad y responsabilidad social. Estos principios requieren reinterpretarse según el contexto de la investigación. En un proyecto clínico, por ejemplo, el respeto se traduce en consentimiento informado, pero en uno social puede implicar la participación activa y el reconocimiento cultural. La ética científica, entonces, no es un conjunto de normas estáticas, sino un proceso dinámico de reflexión y negociación entre los distintos actores. Cuando distintas disciplinas interactúan, emergen algunas tensiones. Entre las más frecuentes se encuentran conflictos de método y paradigma, ya que lo que un físico llama dato o evidencia no es lo mismo que para la antropología. Esta diferencia puede derivar en desacuerdos éticos sobre validez, interpretación y confidencialidad. Asimismo, hay asimetrías del poder disciplinar. Algunas áreas, como las ciencias biomédicas o ingenierías, suelen dominar los recursos y toma de decisiones, desplazando algunas consideraciones sociales o humanísticas. Asimismo, puede haber una responsabilidad difusa, ya que en equipos amplios, ¿quién sería el responsable ante algún daño o alguna omisión ética? Aquí la interdisciplinaridad se diluye la autoría y complica la rendición de cuentas. Con estos ejemplos se evidencia que la ética interdisciplinaria no se resuelve con reglas generales, sino con deliberación colectiva, donde las diferencias se abordan como oportunidad de aprendizaje y no como un obstáculo. Aquí resulta fundamental el trabajo de los comités de ética en investigación. La Guía Nacional de Integración y el funcionamiento de estos comités señala que deben ser interdisciplinarios, autónomos y plurales para poder valorar proyectos desde distintas perspectivas.
no basta con revisar formatos, ya que pues deben fomentar un diálogo entre disciplinas, anticipando riesgos que no son visibles desde un solo enfoque. Asimismo, la ética debe institucionalizarse mediante políticas de transparencia, capacitación continua, monitoreo de integridad y participación activa de las comunidades involucradas. Más allá de la ética normativa, se necesita una ética relacional, centrada en responsabilidad compartida. Esto implica reconocer que cada disciplina aporta pues valores distintos. Esto es pues no homogeneizar, sino articular estas diferencias bajo un compromiso común con el bienestar humano y con la verdad científica. En conclusión, pues la ética en la investigación científica no puede seguir considerándose como un requisito administrativo o un apéndice metodológico, sino pues como una dimensión implícita en el acto de investigar. En la investigación interdisciplinaria, ser ético implica escuchar al otro, construir consensos y reconocer sus límites. Bueno, muchas gracias, maestro Asiel, por las excelentes palabras que nos has compartido por acá. Ahora pasamos con el maestro Sergio para que él también nos haga su disertación en torno al tema. Claro, muchas gracias, maestro Salvador. Bueno, dando continuidad precisamente a lo que daba hincapié el maestro Asiel, comprendemos que la interdisciplinariedad hoy en día representa una de las grandes oportunidades para el trinomio enseñanza, aprendizaje e investigación, pero así como es una oportunidad, conlleva retos. ¿Por qué? Porque se busca romper el tradicionalismo disciplinar para llegar a los conocimientos. Y hoy en día se busca tener impacto en temas de relevancia como es salud ambiental, sustentabilidad, educación o, como no, inteligencia artificial, donde es necesario que varias disciplinas puedan generar su conocimiento y exista un consenso. En ese sentido, al intentar romper el tradicionalismo disciplinar, pueden surgir fricciones, como bien mencionaba el maestro Asiel. Puede existir asimetría de conocimiento y poder entre disciplinas, puede haber conflicto de interés, conflicto del uso del conocimiento, dilemas de qué tanta información se puede compartir o no. Pero una de las preguntas que surgen en estos trabajos interdisciplinares es: ¿cuál es la responsabilidad ética mía como investigador, como representante de la disciplina, al trabajar con otros colegas académicos con otra disciplina y que traen una corriente de pensamiento y de mecanismos diferentes a los nuestros? Y bien, para poder abordar esto a mayor profundidad, entendemos todos que cada disciplina tiene sus particularidades, cada disciplina tiene su mecanismo para llegar al conocimiento, y desde luego cuando se junten trabajos interdisciplinarios donde participa, por ejemplo, alguien de biología con alguien de informática o alguien de medicina con alguien de filosofía, desde luego surgirán preguntas que le corresponde a la ética, como: ¿la evidencia es suficiente? ¿Qué tanta evidencia necesito? ¿Cuál es el punto medio entre el conocimiento técnico y la comprensión humana? Que no nomás va en transcribir la información, en comunicar, sino cómo uno se comporta en las mesas de trabajo. Y tres, ¿cuál o quién tiene la última palabra cuando hay resultados contradictorios? Este tipo de preguntas no son propiamente de la metodología de la investigación, es de la ética. ¿Por qué? Porque involucra la legitimidad del conocimiento, pero también el valor y el respeto hacia los colegas, porque todos requieren su espacio y todos tienen igualdad de compromiso. En ese sentido, para trabajar los aspectos éticos, debe haber una responsabilidad compartida y desde luego poder confrontar los dilemas que van surgiendo buscando la igualdad. En ese sentido, la ética interdisciplinar nos conlleva a evolucionar cómo es que generamos los conocimientos, desde luego siempre apegándonos al respeto entre quienes trabajan en nuestros grupos de trabajo. Muchas gracias, maestro Sergio, por las excelentes palabras que nos has compartido. Y bueno, como tenemos agendado, ahora pasamos la voz al estudiante Gabriel para que también nos dé su perspectiva, su disertación como estudiante dentro de este interesante tema de la ética en investigación interdisciplinaria. Gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Muchas gracias, maestro Sergio, maestro Asiel, por su presencia y por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio distintas perspectivas que tenemos
para lo que es la ética en investigación interdisciplinaria como sujetos interdisciplinarios, sujetos de distintas disciplinas que también hemos incursionado en distintas disciplinas diferentes a la de nuestra corriente madre, por llamarlo de algún modo. Me parece importante destacar y reconocer los comentarios que ha hecho tanto el maestro Ciel como el maestro Sergio en cuanto a tenerlos presentes sobre la importancia que tenemos como sujetos que trabajamos, ya sea en la docencia, en la investigación, o en cualquiera de las áreas diferentes de nuestra profesión, que las distintas variantes que puede llegar a tener nuestra profesión. El ser conscientes de que el rigor, el encadenarse a una sola disciplina, a las perspectivas de una sola disciplina, o dentro de tu misma disciplina, en un solo camino, puede llevar a tener sesgos y puede llevar a ser difícil el proceso de desarrollo científico. En este marco, siempre es importante tener conscientes las implicaciones éticas de las cuestiones que estamos realizando, y no solo desde nuestra perspectiva filosófica, sino entender y hacer dialéctica con otras perspectivas de nuestra o de otras disciplinas que nos lleven a un progreso. En este contexto, uno de los elementos más destacados para la colaboración interdisciplinaria y a los sujetos de observación ética que realizan investigación son los comités de ética. Los comités de ética que al menos en nuestro país muchas veces carecemos de ellos o no somos conscientes de la importancia que llegan a tener, son sujetos imprescindibles para poder evaluar, para poder reconocer los errores y para poder hacer correcciones en nuestros diseños experimentales, en nuestros procesos investigativos, que nos permitan hacer una investigación o realizar cualquier tipo de proceso de una manera ética, que construya y que no degenere. En este sentido, es importante señalar que los comités de ética deben de ser también interdisciplinarios como tal. No podemos quedarnos con comités de ética que se queden solamente con la parte biomédica, con la parte antropocéntrica, por decirlo de un modo. Necesitamos también la experiencia de personas desarrolladas, sí, también dentro del conocimiento de la investigación humana, pero en objetos que no son solo humanos, ya sea el medio ambiente, ya sean los otros seres vivos que nos acompañan, y incluso dentro de la perspectiva humana en diferentes áreas del conocimiento. No tenemos las mismas perspectivas éticas, ni tenemos las mismas perspectivas filosóficas, ni fuimos formados de la misma manera aquellos que estudiamos psicología, como aquellos que estudiaron negocios, como aquellos que estudiaron medicina. Y este intercambio de ideas nos permite construir marcos teóricos, nos permite construir ontología, nos permite construir epistemología que nos permita confrontar nuestras ideas y llevar a una dialéctica que nos permita superarnos tanto en lo investigativo científico como en perfeccionar aquello que pueda ser más virtuoso, aquello que pueda ser más ético. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu valiosa participación. Entonces, pues ahora procedemos a hacer dialéctica, justamente lo que estás mencionando, este intercambio de perspectivas para tratar de acercarnos al entendimiento de lo que son las cosas, ¿no? Podríamos decirlo. Y me parece muy interesante porque algo que, digamos, un sustantivo que noto presente a lo largo de las disertaciones que estuvimos tratando es el de dilemas, ¿no? Dilema, ¿no? Y creo que justamente ahí recae mucho de esta, digamos, de esta situación a la que estamos abocados. Digamos, de una manera muy general, para de ahí poder partir a lo particular. A su perspectiva, ¿qué dilemas éticos puntuales surgen en la investigación interdisciplinaria? Mencionaron algunos a lo largo de sus disertaciones, pero ahora sí como un poco llevándolo a una síntesis para el público que nos esté viendo. ¿Cuáles dirían ustedes que son esos dilemas éticos que tenemos? De ser posible, me gustaría tomar la palabra. Bueno, antes de abordar directamente los dilemas, creo que para hacer ética interdisciplinar, primero tenemos que entender los límites nosotros como disciplina, los límites ajenos de la otra disciplina, y estar con la mentalidad abierta de construir el conocimiento en conjunto. Es muy importante para abordar dilemas éticos, porque es
lo primario que tenemos que entender en ética interdisciplinaria. Ahora, los principales dilemas en los acercamientos que he tenido en investigación interdisciplinaria es qué tanta información se puede compartir de resultados. Según la disciplina, ¿qué implica el consentimiento informado y el respeto de los datos de los trabajos de investigación? Pero el mayor dilema al que me he enfrentado es quién tiene la última palabra y si debe de ser así cuando los resultados o el mecanismo es contradictorio. He ahí los principales dilemas, siempre respetando el principio de reconocer los límites propios y los otros. Me gustaría continuar de una manera diferente, bueno, desde una perspectiva diferente a la del doctor Trujillo, pero también encaminado en lo que es el consentimiento informado y la exposición de datos en investigación. Como una de las líneas principales en las que trabajamos es la inteligencia. Y aunque nosotros trabajamos primordialmente en modelos animales, es importante también estudiar la inteligencia en el modelo organísmico humano. Pero esto nos ha llevado a una gran cantidad de comportamientos y dilemas sobre la ética de la investigación. Porque tanto el utilizar grupos humanos de diferentes orígenes étnicos y estudiar las diferencias que pueden llegar a tener en desempeños en funciones ejecutivas, modelos verbales lingüísticos y ese tipo de cuestiones, alimenta en muchas ocasiones, a pesar de que no sea su intención, los discursos de odio. Claro. Y es un problema al que muchos científicos se han confrontado, porque a pesar de lo bien intencionada que pueda llegar a ser su investigación, o que no partan de ningún tipo de racismo científico, o de ideas como la eugenesia, sus investigaciones alimentan este tipo de discursos. Entonces, entender el qué tanto es tu aportación al conocimiento, o cómo puede ser sujeta tu aportación al conocimiento, es un dilema ético que quizá no sea responsabilidad directa del investigador, pero es un elemento que sin duda el investigador debe de tomar en cuenta para así poder entender las implicaciones que en un futuro podría llegar a tener su trabajo. Complementando pues los comentarios ya previamente dichos por los maestros, creo que valdría la pena pues pensar de una manera general las diferencias que pueden existir entre las disciplinas, ¿no? Hablando de pues nuestra disciplina, que es la medicina, la concepción de la ética, pues parte desde un principio biológico, ¿no? Nosotros le llamamos la bioética en lugar de ética. Entonces, de aquí ya se establecen pues algunas diferencias en cuanto a lo que concebimos como ética los médicos y tal vez las ciencias de la salud comparado con otras disciplinas. Entonces, nosotros tenemos pues estos principios de no maleficencia, beneficencia, etcétera, implícitos cuando nos hablan de ética, porque lo ligamos inmediatamente a la bioética, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas éticos, por ejemplo, que nosotros nos planteamos en medicina? Como lo mencionabas, cuestiones de eugenesia, cuestiones de el típico caso de, oye, es que es un testigo de Jehová y necesitas pasarle sangre, ¿qué es lo que harías? Entonces, esa es la conversación que nosotros tenemos con nuestros estudiantes al momento de estar pues exponiendo bioética. Al momento de contrastarlo con otras disciplinas, puede pues haber cierta pues no una pues transición fluida derivado a estos pues digamos pensamientos elementales sembrados en el núcleo de la educación, ¿no? Entonces es difícil desaprender lo que yo sé para poder visualizar con otra visión el problema, ¿no? Como bien mencionaban, pues, o sea, las ciencias de la salud, las ciencias exactas, matemáticas, físicas, pues solemos irnos hacia el dato, hacia el hecho, hacia lo reproducible, cuando pues tal vez algunas ciencias sociales ven la subjetividad. Entonces, tener esta visión subjetiva a veces pues nos cuesta a áreas pues a áreas exactas, a ciencias de la salud. Para ustedes, pues como ciencias sociales, es un poco también difícil transicionar a esta visión de los hechos, los datos, la reproducibilidad. Entonces creo que los alcances, como bien lo mencionaban, las diferencias entre un consentimiento informado en
ciencias biológicas de la salud, entre ciencias sociales, pues difieren y viene pues del núcleo de la base. Aquí lo importante es hacer la integración y el reconocimiento de los conocimientos de la otra parte, ¿no? Entonces darle su valor, darle su perspectiva y algo pues que se me hace interesante incursionando pues en las ciencias sociales es esto del juicio de valor que muchas veces nosotros como médicos, como pues actores de las ciencias exactas, estamos en algunas ocasiones sesgados por juicios de valor, porque la mayoría de las veces pues lo nuestro, les digo, son datos duros, son hechos, son evidencia. Entonces en sociales esto tienes que deslindarte completamente, ¿no? Para entender subjetividades, interpretaciones. Entonces es donde pueden entrar pues ciertas dilemas, fricciones entre disciplinas, pero como mencionaban ambos, lo importante pues es encontrar una intersección entre ambas. Excelente, me parecen muy buenos sus aportes, sus comentarios, y creo que lo que comentan de alguna manera nos lleva o nos va llevando a visualizar que mucho también de esta problemática de la falta de consensos viene en el fundamento, justamente desde donde estamos partiendo. Uno de los dilemas que personalmente me ha tocado enfrentar bastante en el campo es la parte de la falta de claridad en la ontología moral que se está siguiendo, ¿no? Para nuestros espectadores que no sé qué tan versados estén en el tema o no, pero creo que cabe aclarar, hacer algunas concepciones básicas para aquellos que sean nuevos en este campo puedan de igual manera integrarse, ¿no?, al ritmo de la conversación. Decimos que la ontología es esa área del conocimiento que estudia al ser. O sea, cuando nosotros preguntamos ¿qué es la moralidad? Es una pregunta en sí ontológica, estamos preguntando por el ser de la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Y entonces, bueno, hay diferentes corrientes, algunas lo responden de manera tratando de ser objetivos, o sea, dicen una serie de pautas, es esto, es esto, es esto. Y bueno, hay otras corrientes que van más hacia la subjetividad, que dicen, bueno, no se puede decir es esto o es lo otro. Entonces creo que mucho del dilema de esto de la ética comienza desde ahí, ¿no? Desde qué ontología moral estamos partiendo. Para luego ya eventualmente aterrizarlo ya en corrientes, ya como decía el profesor, de bioética, ¿no? Tenemos que la ética estudia a la moralidad en términos generales y la bioética estudia ya la moralidad dentro de las ciencias de la vida, puntualmente. Entonces, dentro también de la bioética tenemos que hay líneas de pensamiento, como mencionaban aquí la corriente principalista, ¿no?, que era una de las que estaban mencionando en estos, la no maleficencia y todos estos, digamos, conceptos que vienen de la corriente principalista, ¿no? Pero luego tenemos las corrientes personalistas, tenemos las corrientes intervencionistas. Entonces creo que muchos de estos dilemas de moralidad parte de ahí, de que nuestra ontología moral muchas veces es distinta y a veces creo que a la hora de abordar los temas de ética habría que aclarar desde qué ontología moral estamos partiendo como investigadores a hacer nuestra investigación. Creo que si eso se aclarase, si se hiciese esa desambiguación desde un principio, quizás ya el diálogo, la dialéctica pudiera concurrir desde un plano más claro, ¿no?, donde haya más claridad, porque quizás a lo mejor alguien que sea de una corriente muy opuesta a otra, una corriente que parte del subjetivismo versus una corriente que parte del objetivismo, quizás de entrada podríamos saber cuáles son los puntos de no encuentro para irnos directamente ahí y tratar desde ahí solucionar. Entonces, con esto aterrizo a la siguiente pregunta: ¿cómo lograr consensos entre distintas disciplinas? Claro. Bueno, yo creo que encontrar consenso, como en la mayoría de las ciencias, no solo es muy complicado, hasta podríamos llamarlo la utopía, pero como decía un autor, del cual ahora desconozco el nombre, pero la gente ya lo buscará, que decía que la utopía la vemos en el horizonte y nunca vamos a llegar a ella, pero caminamos hacia ella. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para seguir caminando.
Entonces, la búsqueda del consenso científico, del consenso entre disciplinas, es ese andar, constante andar, que aspira a la perfección, aunque probablemente nunca llegue a ella, porque incluso como seres humanos no llegamos a tener una completa comprensión o entendimiento de los fenómenos más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden indicar, aunque buscamos aproximarnos también a ello con el conocimiento científico. Es importante, sobre todo destacar el intento de buscar llegar a ese consenso. Para hacerlo nos encontramos con un sinfín de herramientas, de ciencias, de las cuales la mayoría de las otras ciencias nos derivamos, el lenguaje matemático, sobre todo la estadística, nos permiten entendernos entre disciplinas, a pesar de las diferencias ontológicas que tenemos, partiendo de los orígenes epistemológicos de las disciplinas. Pero es a mi consideración importante los espacios como esta, mantener el diálogo siempre abierto. Como decía el doctor en su última participación, estar abierto a entender otras concepciones y otras percepciones y a partir de ahí construir nuevos caminos que nos lleven a perfeccionar las disciplinas. Entonces, destacar espacios como este, mantener la dialéctica, mantener las conversaciones y mantener las revisiones por pares, mantener las revisiones, las críticas dentro de las distintas disciplinas, es lo que nos permitiría estar más cerca de llegar a eso que podríamos denominar consenso. Pues siguiendo con el tenor de Gabriel, creo que la mejor manera pues, de llegar a consensos es a través de, como menciona, el diálogo, ¿no? El intercambio de ideas. Mencionaba anteriormente, pues somos diferentes áreas, tenemos diferente formación, conocimientos, perspectivas. Entonces, tener esta visión dual o triple, o dependiendo pues cuántas disciplinas pues, interactúen, nutre más el aspecto pues ético. Como les digo, nosotros podríamos tener una perspectiva dura, ustedes podrían tener una perspectiva más blanda, social, desde otra, les digo, de perspectiva. Entonces, creo que es importante las gafas desde las que se mira pues la investigación, ¿no? No son las mismas las de un médico que las de un psicólogo, que las de un antropólogo, que las de un físico. Entonces, poder plantear la posibilidad de tener todas las perspectivas. Entonces, creo que de manera inicial se debería en un equipo de investigación pues sentar algunos precedentes de la interpretación de lo que es la ética para cada una de las disciplinas, porque ahí pues divergen la interpretación tal vez o los alcances que tienen las metodologías, los objetivos de cada una de las disciplinas. No es lo mismo lo que quiere llegar a ver desde la medicina que lo que quiere llegar a ver desde la psicología. Entonces es importante de un inicio en el equipo interdisciplinario establecer pues cuáles son mis objetivos, cuáles son mis alcances, cuáles son pues mis limitaciones, reconocerlas, ponerlas sobre las mesas y ver la manera pues de que todas converjan y que pues se adecue mi marco ético de la, vamos a decirlo así, bioética, con el marco ético pues de la perspectiva social, con el de las diferentes disciplinas. Entonces creo que esto sería ideal y que podría pues hacerse de manera normativa, institucional, incluso pues a nivel política, ¿no? Claro, bueno, precisamente ya hay algunos esfuerzos que invitan a estandarizar grupos interdisciplinares para generar consenso, y precisamente parte de la base del maestro Gabriel y del maestro Aciel, que lo primero que se tiene que hacer en la sesión inicial del grupo de trabajo es definir lo que se espera, pero algo que cuesta hablar y es necesario en pleno 2025 es el código de ética con el cual se van a estar manifestando los que participan en este grupo de trabajo. Que un código de ética puede ser tan complejo como lo requieran los objetivos o tan sencillo como definir que ante un conflicto se va a dialogar, se escucharán los puntos de vista y se va a tomar una decisión consensual. Entonces, acciones pequeñas generan grandes cambios, así como este tema de reflexión. Excelente, excelente. Y estoy totalmente de acuerdo en esto que comentan de que tenemos que partir pues de un punto en común en donde, desde lo básico, desde cómo estamos definiendo qué es lo moral.
Porque luego podemos caer en decir, bueno, lo moral es lo correcto, bueno, ¿qué es lo correcto? Lo bueno, te dicen, y así nos podemos ir ad infinitum, ¿no? Dando sustantivos, pero al final sin tener claro qué es lo moral, ¿no? Entonces creo que desde ahí empieza mucho esta labor de definir cómo vamos a conceptualizar lo moral de una manera más robusta y de ahí, como comenta el profesor, bajarlo digamos, a reglas puntuales, ¿no? A un manual donde se plasmen esas reglas y entonces ya desde un consenso mutuo, desde una operacionalización de ese consenso, poder partir ahora sí a tratar de hacer consensos robustos que nos permitan seguir avanzando de maneras positivas dentro de nuestros campos disciplinares e interdisciplinares. Y bueno, creo que esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que sería, bueno, una vez tenemos o damos por hecho que pudimos resolver ese gran dilema, ¿no? Porque a lo mejor nos podemos durar años ahí, pero la idea es hacerlo más aceleradamente, pero no por ello dejar de hacerlo detalladamente. Para poder ahora sí salir un poco de la parte más abstracta y caer, como ya lo mencionaban al mencionar lo del manual, caer ya en la parte aplicada, que es mucho de lo que nos concierne, porque nosotros hacemos ciencia para la gente, ¿no? Que también creo que esto es importante mencionarlo. Nosotros no estamos, o la idea no es que estemos en un trono allá arriba, dentro de las arcas del conocimiento, ¿no? Esto lo hacemos para la gente, porque para empezar es la misma gente, la misma sociedad la que nos ha permitido, nos ha dado esa base para poder llegar a donde estamos. Entonces, justamente, la pregunta sería, hablando específicamente en instituciones, ¿no? Que muchas veces es donde nos vamos a desenvolver profesionalmente, claro. Algunas académicas, algunas empresariales, pero instituciones al final, otras públicas, otras privadas en general. ¿Cómo institucionalizar eficientemente prácticas éticas en investigación interdisciplinaria, suponiendo que ya resolvimos lo anteriormente mencionado? Claro. ¿Cómo podemos avanzar hacia ese lugar? No, pues, si quieren, creo que parte de lo que ya veníamos mencionando, me llama la atención, o este comentario de lo bueno y lo malo, ¿no? De la moralidad. Entonces, como esta pues es subjetiva y va cambiando según el contexto en el que nos desenvolvemos, tal vez no sea la misma moralidad la que tenemos hoy a la que hacía 40 años, 60 años, o la que va a ser dentro de 20, 30, 5 décadas. Entonces, creo que una alineación primero pues sería con esta moralidad que tengamos, y eso nos lo va a dictar de cierta manera, teóricamente, pues políticas, ¿no? Políticas que vienen pues de nivel central, federal. Entonces creo que sería una alineación con esta perspectiva del contexto en el que nos desenvolvemos para poder institucionalizar las prácticas éticas. Asimismo, lo que ya comentábamos de que los comités que se establezcan en cualquiera que sea la institución pues tengan diferentes pilares disciplinares. Entonces, a pesar de que quizá el comité esté ubicado en un hospital o en un centro de investigación, pues que estos estén cimentados desde diferentes perspectivas, ¿no? Para no perder la visión, el conocimiento de ninguna de ellas, y no pueda, pues, digamos, sesgarnos o que se nos pase algún aspecto relevante dentro de todo este amplio campo que es la ética. Asimismo, pues, se necesitaría de manera personal o como equipos de investigación despersonalizar los usos y costumbres que tenemos de nuestra pues ciencia madre, ¿no? Y tal vez ver la opinión, la perspectiva, la cosmovisión del otro, porque tal vez estemos acostumbrados a realizar las maneras de una u otra forma, pero desconocemos pues otra área, otro rubro, esta otra visión. Entonces creo que los tres pilares fundamentales para pues una institucionalización sería política, que venga pues alineada con las tendencias globales de lo que es la ética, de lo que es la moral, alineado pues con las condiciones propias de los comités de bioética, desde pues un marco interdisciplinar, que los integrantes sean pues de esta manera, ¿no? Configurados en las diferentes disciplinas, y asimismo
el equipo de investigación tenga pues sus propios acuerdos, su equipo multidisciplinario, sus estándares normativos, éticos desde un inicio al momento pues de incursionar en la investigación. Asimismo, pues creo que otros 3 aspectos importantes para poder institucionalizar sería pues una formación continua en ética e integridad, tanto pues desde nuestro proceso formativo como en nuestro proceso investigativo en el desarrollo de nuestra carrera, vaya, como investigadores. Transparencia en los procesos de revisión por parte de los comités de bioética y también, pues, importante la evaluación y el seguimiento ético durante todo el proyecto. Entonces, creo que esta alineación de federación, comités bioética, equipos disciplinarios, junto con estos 3 ejes, podrían traer la institucionalización eficiente de prácticas éticas en la investigación interdisciplinaria. Bueno, gracias. Dando seguimiento a lo que comenta el maestro Aciel, hay 2 estrategias puntuales que se pudieran aplicar en las instituciones. La primera es, bueno, nos queda claro que la manera más estandarizada de proceder en instituciones son con lineamientos, reglamentos, etcétera, ¿no? Generar un lineamiento interno para generar proyectos de investigación en apego ético. Esa es una de las primeras intervenciones que se hace y no son aisladas, ¿no? Se tienen que hacer en conjunto con cursos de capacitación. Así como bien a los docentes nos llega semana con semana cursos de cómo ser tutor, cómo ser docente, cómo subir de nivel, también es necesario tener una capacitación continua de ética. Este curso de capacitación continua de ética, junto con unos lineamientos para el desarrollo de investigación, nos ayuda a ir a la mejora interdisciplinaria. Pero aparte de esto, otra intervención necesaria es generar lineamientos y capacitar a los que están en las comisiones de ética e investigación y similitudes en todo lo referente de ética interdisciplinaria. Porque al momento en el que se identifica algo que no sea congruente con la ética interdisciplinaria, se tiene que hacer la observación. Y para que se pueda hacer la observación, se tiene que conocer. Bien, y complementando los comentarios que hacía el maestro Aciel, el maestro Trujillo, considero, como lo estamos planteando en este momento, la importancia de la interdisciplinariedad. Pero hay 2 polos a los que podemos llegar. Bueno, uno en el que podemos estar o llegar a estar y otro que debemos procurar no llegar. Y es que, uno, casarnos directamente con las perspectivas únicas de nuestra disciplina, pero el también aplicar parámetros, aplicar estándares no propios de la disciplina, que provengan de otras disciplinas. Es un peligro que ha afectado y puede llegar a afectar al desarrollo de la investigación, al desarrollo de la ciencia. Aunado a esto, lo que quería hacer énfasis en es que necesitamos unos marcos regulatorios más específicos y que se apliquen de manera correcta para poder llegar a tener los lineamientos éticos bien presentes en lo que es en la investigación. Y no basarnos únicamente en aquellos indicadores que favorecen nuestro sistema actual, que demuestran que nuestro sistema actual está funcionando, sino buscar otros indicadores, buscar otros datos y evaluar la manera en la que nuestro sistema está funcionando y ver si efectivamente está propiciando un desarrollo científico de manera adecuada. Hemos hablado mucho de la ética en la investigación, la necesidad de la ética en nuestros procesos de investigación, pero no hemos tanto reflexionado en esta plática, sí muy en trasfondo, de la ética en la investigación desde fuera, en cómo nuestra investigación también es sujeta, cómo desarrollamos la investigación está sujeta a ética, la producción académica, el desarrollo de tutorados, la dirección de tesis de licenciatura, de posgrado, los estímulos al desempeño de la investigación, el cómo, al principio, así lo decía, llegamos a una búsqueda de publish or perish, publicar o perecer en este sistema que busca que sigas produciendo y que no te permite detenerte a evaluar si lo que estás haciendo es una verdadera contribución al conocimiento o si tú lo estás haciendo para tener mejores indicadores. Esas implicaciones éticas tienen que estar bien presentes en los marcos regulatorios. No solo regular el cómo desarrollas tu investigación, sino el trasfondo, lo que hay alrededor y el cómo estás tú ejecutando los procesos de investigaciones científicos y el cómo tú te estás comportando dentro de tu disciplina, con tus alumnos, con tus pares y con el mundo científico.
Sí, y me parece muy interesante eso que comentas, porque esto nos lleva al punto de que per se el sistema en el cual estamos, económico, social, cultural, etcétera, ya nos da o ya nos instaura de alguna manera nociones éticas, ¿no? Nos demos cuenta o no, estemos conscientes de ello, ¿no? Como comentas, eso del publish and fetch. O sea, ya hay ciertas como premisas que van como integradas con el sistema y que a veces habría que también cuestionarlas, ¿no? Y decir, bueno, hasta dónde esa noción de éxito, esa noción de investigación, inclusive, es la noción, ¿no? Con mayúsculas, la noción, ¿o no? Entonces esto nos devolvería al campo filosófico en donde estudiaremos otra vez unos criterios u otros para volver al campo práctico, digamos, del día a día, ¿no? De la parte de la institucionalización. Y bueno, creo que como pregunta final, o más que pregunta, una especie de esbozo ya más aterrizado en las vivencias puntuales de cada uno de ustedes, que creo que también son importantes darles voz para que también el público se pueda identificar, ya no solo con las nociones y los conceptos, sino también con las vivencias del diario vaya a vivir. No sé si tendrán ustedes alguna experiencia que les gustaría compartir de algún dilema ético que les haya surgido en su campo de investigación y cómo lo resolvieron. Creo que esa parte vivencial también es importante compartirla, esa parte humana. No sé si algún... Claro, siendo puntual, me recuerda una historia referente a nuestra institución, entre un equipo de biología y medicina, ambos con el objetivo de, mediante una resina, apoyar en el proceso de cicatrización. La cuestión ética era en qué momento se aplicaba in vitro y cuándo ya propiamente al humano per se, ¿no? Entonces, como no había un algoritmo, una normativa propiamente definida, tuvo que haber un consenso y se permitió, de tal manera que el dilema ético de cuándo aplicarlo se respondió que una vez que se disponga de la seguridad a nivel in vitro, será ya pertinente pasarlo al ser humano completo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre dilemático, el cual se pudo resolver mediante el dialecto. En mi caso puntual, que trabajamos principalmente con animales en el sentido amplio, el dilema principal al que se enfrentan mayormente en donde me desenvuelvo es la sintiencia animal. ¿Son los animales capaces de sentir dolor? Y aunque no lo fuese, aunque no supiéramos o no podríamos saber si lo fuesen aquellos animales que son objeto de estudio, no debemos de primar el utilizar métodos que no provoquen dolor en estos modelos animales a utilizar otros métodos que sí. Entonces llegamos a un conflicto. El más puntual es con el sacrificio de artrópodos. Por lo general utilizamos acetato de etilo, que es un poderoso anestésico que tanto que no provoca dolor en el insecto como que lo mata en sí. Pero el acetato de etilo puede dañar el ADN del insecto. Entonces, si tú quieres mandar ese insecto a secuenciar, no te sirve, o es muy difícil que te sirva. Entonces, ¿qué es lo mejor? El mejor método de sacrificio para poder utilizar un organismo que pueda ser secuenciado. Lo que hace un académico que probablemente escuche esto, en peces que ya se sabe que sí tienen dolor, es congelarlos vivos. Y cuando yo le decía de las implicaciones éticas de ellos, los reían. Es un problema del conocimiento científico. Sí necesitamos el ADN, necesitamos evaluar si son especies distintas con propósitos de conservación, pero hasta que no desarrollemos una manera en la que no le provoques dolores al organismo, ¿vale la pena hacerlo? En el caso de los insectos está la duda, pero en el caso de los peces no. Y en el caso de los insectos, pues ya verás tú si vale la pena o cuántos organismos vas a sacrificar sumergiendo directamente el Arcura 99, lo cual sí los vas a matar, pero no sabes si sufrieron en el proceso. Ese es, en mi experiencia, el principal dilema ético al que me enfrentaba. Y un excelente dilema, me parece.
Pues en mi caso no recuerdo si particularmente algún dilema que haya surgido del lado pues de que me he permanecido bastante pues sobre mi disciplina. Estoy pues ahí apoyando en lo que es la revista estudiantil de medicina en la Universidad de Sonora, entonces toca pues revisar estos aspectos en función de lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El consentimiento informado, creo que es el documento por excelencia de la ética, ¿no? O alguno de los pilares fundamentales de la manera pues de asegurar datos sensibles, ¿no? La confidencialidad pues de la persona en aspectos pues de medicina se aseguran de esta manera. Entonces ha sido un dilema como tal, no simplemente pues mencionar esta transición que yo he tenido interdisciplinaria en cuanto a mi formación, ¿no? Soy médico de formación, entonces pasar a las áreas de las ciencias sociales con la maestría en innovación educativa, pues es un cambio de paradigma, más que pues un dilema que haya enfrentado en cuanto a la bioética. Era lo que mencionábamos, ¿no? Las diferentes concepciones de la sociedad. Antes pues veías a un paciente, ahora ves pues personas. Entonces ese cambio de idea, de visión, pues abre el panorama. Les digo, si bien no he experimentado algún dilema ético aún en función pues de mis trabajos de investigación, de mis proyectos, creo que he tenido pues esta perspectiva de cambio en cuanto a la concepción de lo que es el ser, la persona, ¿no? Entonces no es lo mismo, les digo, ver a la persona como a la que le voy a aplicar el consentimiento informado porque es el paciente y le vamos a hacer esto, le vamos a hacer preguntas, el interrogatorio, el expediente clínico, vamos a ver las vivencias, vamos a ver las experiencias, vamos a ver pues su perspectiva, ¿no? Desde pues un abordaje, por ejemplo, cualitativo. Entonces, más que pues una experiencia, un dilema que yo haya tenido, creo que rescato esta pues transición disciplinar que tuve en mi caso para tener esta aproximación a lo que hemos estado hablando, ¿no? De la cosmovisión de cada una de las disciplinas. Entonces, dar ese salto, sumergirme pues en lo que es la otra disciplina me ha permitido pues valorar los conocimientos de ambas y tratar pues de en este tenor de la ética, encontrar pues lo que hemos estado platicando de la intersección. Entonces, una experiencia como tal no se me ocurre ahorita que haya tenido, pero pues destaco esto, ¿no? Y reiterando la importancia de integrar las visiones de las diferentes disciplinas. Y muy interesante lo que comentas de que por ahí también mencionas eso del consentimiento informado, ¿no? ¿Hasta dónde realmente el consentimiento es informado? Es correcto. Porque bueno, hay veces que también hay que ver, y por más que se esté explicando los riesgos, en este caso vamos a poner a un sujeto de experimentación, ¿no? Que está dentro del grupo experimental, así como los de grupo control, porque igual se les da el consentimiento informado. Habría que ver si, por más que se les esté diciendo los riesgos inherentes al experimento, si la persona los está entendiendo, ¿no? Porque tú le puedes dar conceptos de, bueno, al seguir entrar en este proyecto, corres el riesgo de desarrollar X o Y trastorno, ¿no? Habría que ver si la gente entiende qué es eso. Porque uno puede decir, oye, yo le dije, pero a lo mejor la persona no entiende qué es esto. Y te dice que sí, ahora sí que porque ignora y lo firma, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente el consentimiento informado está siendo un real consentimiento informado? Y hasta dónde habrá gente que usa esa ambigüedad a su favor para que la investigación siga en un curso. Entonces, bueno, creo que este es un tema muy, muy grande que nos da para estar disertando horas y horas, pero tenemos el tiempo contado y medido aquí el día de hoy. Entonces, pues también nos gustaría pasar a saber si tienen alguna pregunta, lo cual estaremos contestando por el chat. Por favor, si alguien tiene alguna duda de nuestro público, escríbanos en el chat y nosotros estaremos contestando dichas preguntas en el chat. Y bueno, este tema de la investigación interdisciplinaria, sobre todo el aspecto de la ética en investigación interdisciplinaria, no es un tema que esté acotado, sino todo lo contrario. Esto es solo una introducción
para que sigamos hablando de esto, para que lo sigamos trayendo a la mesa, para que no demos por hecho que estos temas son temas ya resueltos, porque no lo son, no lo son. Son temas que, como decía el profesor, se están actualizando y tenemos que ir al ritmo de esa actualización para no quedarnos atrás y que las nuevas problemáticas que van surgiendo en nuestras sociedades, pues se nos vayan, ¿no? Se nos vayan y al final nos acaben comiendo, por así decirlo. Tenemos que mantener este diálogo, tenemos que seguir ahora sí que en la militancia de la ética, para que nuestras sociedades, nuestros individuos, nuestro medio ambiente crezca con sanidad y se pueda mantener con sanidad. La parte de sostenibilidad, que creo que también está, aunque no lo mencionamos per se el concepto, pero está ahí inmiscuido en todo lo que estábamos hablando y creo que también hay que mencionar. Entonces, bueno, agradecemos a los ponentes por su valioso aporte que dieron en esta mesa de discusión titulada Ética en Investigación Interdisciplinaria y a todos ustedes que sintonizaron esta transmisión. Muchas gracias y como les digo, el punto de partida creo que comienza ahora para que sigamos trabajando estos temas y nos sigamos desenvolviendo activamente en el conocimiento ético. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Corte. Algo